amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en este programa que lo hacemos desde cualquier parte del mundo. Ahora mismo no estamos en República Dominicana y lo estamos haciendo por plataforma Zoom para poder cumplir con la responsabilidad de producir este programa toda la semana para el disfrute de ustedes, porque ustedes, su compañía es importante para nosotros. Tenemos muchísimos temas económicos nacionales e internacionales que es importante discutirlo en Agenda Económica, un programa que tiene 17 años produciéndose ininterrumpidamente. Así que, una vez más, gracias, porque solamente por ustedes lo hacemos, solamente por la lealtad de ustedes seguimos continuamente haciéndolo. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de varios temas, como le decía. Tengo acá mi guía, como dicen, ¿no? Como le decía, estoy en Puerto Rico y desde aquí estoy produciendo el programa. Luis Manuel Piantini no me puede acompañar, ni Roberto Argüello, que están en Miami, porque tienen sus temas allá con la tecnología. Pero bien, hay un tema importantísimo que es el informe del FMI, que semestralmente viene a la República Dominicana y nos hace una especie como de revisión en los que son las variables económicas, el comportamiento económico, el desempeño económico, tanto monetario como fiscal. Y el FMI se reúne con todos los poderes fácticos de la República Dominicana, así lo hacen todos los países que son miembros del FMI. Y en el caso nuestro, pues ya emitió un informe donde nos recomendó y expresó algunas preocupaciones y, si se quiere, también algunas felicitaciones. El FMI, pues, sigue reiterando que nosotros tenemos un buen desempeño monetario. Felicita a las autoridades monetarias por su desempeño, por su manejo en la parte monetaria, donde ha podido vadear el tema de la inflación, muy bien, donde República Dominicana tiene ahora mismo un buen manejo de la inflación. Hemos podido bajar. Recuérdense que nuestras autoridades monetarias mantuvieron una tasa de 8.5 de tasa de referencia, y eso indicó que al irnos muy por encima, como decían algunas personas, algunos economistas. Sin embargo, al final eso dio resultado. Por eso siempre hemos dicho que don Héctor es un sabio, un oráculo de la economía. Esta vez ya la inflación viene bajando, viene cediendo, pero sucede que también hay que tomar en cuenta dos cosas. ¿Qué tanto yo puedo manejar la inflación como para que la economía tampoco se me deprima demasiado? Lo primero es bajar la inflación, porque no hay impuesto más alto que la inflación para los pobres, sobre todo. Sin embargo, también la economía hay que ponerla a funcionar. Y eso es lo que viene haciéndose en la parte monetaria. Y el FMI destaca el desempeño monetario. Ahora bien, recuérdense que el FMI no hace eso simplemente porque quiere. Lo hace porque con este informe muchos inversionistas lo toman en cuenta para poder ver en qué país invierten, cuál es el que le da seguridad jurídica, cuál es el que le da seguridad civil, cuál es el que le da seguridad de su inversión, sobre todo de su inversión. Y lógicamente República Dominicana en la región se ha convertido en el país más seguro para hacer inversiones económicas, empresariales, industriales, que puedan garantizar la regresión o la reversión de los ingresos o de la inversión misma. O sea, que los beneficios se puedan garantizar. Pero no solamente se pueden garantizar beneficios por un año, sino que se beneficien por mucho tiempo y con una altísima proyección de seguir aumentando. Por eso es importante este informe del FMI. Ahora bien, en el informe del FMI no todo es color de rosa. Y si se quiere, hay que leerlo bien y hay que ver la lectura que se le da en la parte económica. Por ejemplo, esta vez el FMI proyecta a nuestro país al 2027 y al 2030. Y nos dice que nosotros
para el 2030, 2027, 2030, pudiéramos tener una deuda que equivalga al 50% del Producto Interno Bruto. Eso significa que nosotros, nuestra deuda soberana, por así decirlo, sea equivalente al 50% de nuestro Producto Interno Bruto, creciendo un 4.5 promedio de aquí al 2030. Eso significa que nuestro Producto Interno Bruto para ese momento puede estar en 150.000 millones de dólares. Ahora anda por los 115, 116.000. Llevarlo hasta allá, sobre 150.000 millones de dólares, y que nosotros tengamos una deuda de 75 millones de dólares, ahora mismo la tenemos en 71.000 cuando es consolidada. Cuando no es consolidada, está solamente en 54, 56.000. Entonces, el FMI dice, bueno, si tú vas a tener que coger tanto como para llevar tu deuda a 75.000 millones de dólares, no la consolidada, y tu Producto Interno Bruto creciendo 4.5 de aquí al 2027, 2030, entonces tú tendrás una deuda promedio, 50% promedio del Producto Interno Bruto, o sea, parecida, o que equivale a eso. Esto está muy bien. Pero nosotros en este programa y en otros programas hemos hablado de la sostenibilidad de la deuda, la sostenibilidad del crecimiento y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de este país. Y ahí es que nosotros seguimos preocupados, porque independientemente de que si vamos a valorar la República Dominicana por todo lo que ha sucedido en los últimos 15 años, póngale menos, 10 años, lógicamente que los economistas lo que hacemos es buscar la historia y proyectarla. Pero sucede, ocurre, acontece, acaece y pasa que nosotros tenemos algunos problemas de sostenibilidad para lograr lo que dice el FMI. Entonces, cuando el FMI dice eso, lo que te está advirtiendo es que tú tienes necesariamente que tener una sostenibilidad o asegurar una sostenibilidad. Y te lo proyecta, pero entendiendo que tiene que ser sostenido. Hay cosas que aquí no son sostenidas. Por ejemplo, el crecimiento de la remesa puede ser que sea sostenido, pero eso va dependiendo de factores externos. El crecimiento del turismo tiene los dos factores, el externo y el interno. Y le voy a explicar el externo y luego también el interno. El externo va dependiendo, por ejemplo, de que una Europa se estabilice económicamente. Europa está en recesión y nosotros recibimos 1.500.000 turistas de Europa, de todos los destinos de Europa. El resto viene de Latinoamérica y viene de los Estados Unidos. Nosotros recibimos sobre el 60% de los turistas son de Estados Unidos. El más o menos un porcentaje que anda por el 10, 12% y cuidado si 15% de Europa. Ese podría no venir en cualquier momento si Europa sigue con esa recesión que se está declarando allá. Igual pasa con las remesas que de allá vienen, el 6-7% podría también afectarse. O sea, esa es la parte que no depende de nosotros. Ahora, vamos a ver la parte que sí depende de nosotros en materia de turismo. Tenemos, como muy bien ha dicho el ministro de Turismo, que ya se ha hecho, nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades, el turismo no solamente debe ser de playa, no solamente debe ser de hoteles, debe haber un turismo empresarial, un turismo de salud, un turismo de convención, un turismo ecológico, un turismo de gastronómico. Debe haber mucha diversidad del turismo. Y aquí tenemos toda la potencialidad. Pero hay un tema básico que tenemos que cuidar. Digo un tema porque compone varios factores. Tránsito. Señalización de todas las vías para que el turista se sienta seguro y sepa cómo llegar él solo, con independencia, sin tener que buscar un guía.
alquilando un carro, pone Waze, pone Google Maps y llega a donde quiera. Que al lugar que vaya haya seguridad. Que a cualquier hora que se mueva pueda él tener la seguridad de que no le va a pasar nada. Pero también la salubridad. Nosotros, en un estudio que se hizo en Europa, salimos como uno de los destinos más vulnerables en materia de salubridad. Y ahí está también incluso lo que es parte de la gestión de los residuos sólidos. Tenemos mucha deficiencia con eso. Entonces yo creo que este informe del FMI hay que cogerlo como debe ser. Hay que verlo. Dios mío, si el FMI dice que nosotros podemos tener esto, que tenemos que tener aquello, que podemos lograr o llegar al 2030 con esta posición económica, donde ya, aún con todas nuestras falencias, nosotros somos la séptima economía latinoamericana. Solamente hay 6 países que están por delante de nosotros. México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y nosotros. Perú y nosotros. Y Ecuador y nosotros discutimos a veces el séptimo, a veces el octavo. Entonces, eso hay que agarrarlo y decir, señores, no perdamos esto. Este es un país que ha crecido mucho. Este es un país donde los últimos gobernantes que hemos tenido, de los últimos 19 años, han gobernado de una manera magistral, tanto como para que el país crezca, que el país avance. Nos falta todavía la sostenibilidad para el desarrollo, pero bueno, es un país que tiene mucha deficiencia también, donde lamentablemente la política ha podido en muchas cosas, mucho más que la racionalidad económica. Eso es parte, hay que jugar con todos los factores. Los políticos son políticos y nunca dejarán de serlo. Y el político que llega al gobierno no quiere dejar de ser gobierno. Ahora hay que hacer un equilibrio. Un equilibrio. Otra de las cosas que dice el FMI es la parte fiscal. El FMI habla de los subsidios sociales, de los subsidios al combustible, el subsidio eléctrico, y también habla de la parte fiscal. Recuérdense que en este programa, Luis Manuel Piantini, Jairo Severino, Luna Valiente, Miguel Collado, Magín Díaz, y que me disculpen que cojo sus nombres, lo hago porque con ellos hemos hablado de la misma, de la parte fiscal. Y nosotros, señores, tenemos que definitivamente dejar en ese caso la política un poco atrás y ser responsable. Y no solamente que caerle o cargarle al presidente de turno el problema fiscal. Hay que hacerlo con todas las fuerzas políticas, con todas las fuerzas económicas, con todas las fuerzas sociales. Tenemos que unirnos todos. Nos va a pesar, nos va a doler, algunos van a sentirlo, pero es el precio que tenemos que pagar ahora, porque cualquier precio que paguemos, una reforma fiscal integral o un programa fiscal, perdón, como yo lo he dicho 60 veces, ese programa fiscal que proyecte este país a 40 años, ¿dónde? ¿Cómo que vamos a lograr el desarrollo? ¿Cómo va a lograr la educación, a mejorarla? ¿Cómo vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer? Entonces nosotros tenemos que hacer una especie de acto de responsabilidad para poder lograr el equilibrio fiscal que necesitamos. Por ejemplo, nosotros necesitamos tener una presión fiscal que llegue al 20% del Producto Interno Bruto. Sabemos que de 13.5 no podemos pasar en lo inmediato a 20. Pero si hacemos un programa fiscal, y por eso yo le hablo de programa, donde en el primer año de ese programa, lleguemos a 2% más, de 13.5 a 15.5. En el segundo año, 16.5. En el tercero, 17. En el cuarto, 18. En el quinto, y al 5 o 6 años, mantener
y lograr el 20%. Porque si nosotros logramos tener un 17% del PIB como gasto general del Estado y tenemos un 3% de superávit primario, con ese 3% podemos bajar la deuda. Una deuda que habla el FMI. Y yo creo que en vez de conformarme que al 2030 tengamos el 50% del Producto Interno Bruto, la deuda nuestra sea equivaldría o equivalente al 50%, podremos tener un 40%. ¿Por qué hay que deber el 50%? Ahora bien, si voy a tener el 50%, tiene que ser porque yo cogí como país 6.500 millones de dólares, 7.000 millones de dólares para hacer todas las represas, todas las presas y todos los reservorios de agua que necesita el país para garantizar mejor servicio a la población, garantizar un desarrollo al servicio del turismo, que saben que tenemos problemas con eso. Y sobre todo, garantizar lo que se llama la seguridad alimentaria. Eso es importante. Si es así, pues no importa que tengamos el 50 o el 60% del Producto Interno Bruto como deuda. No importa. Porque déjeme decirle algo. También hay que ver cómo vamos a reducir el déficit basificar del Banco Central. Hay que seguir inyectándole recursos al Banco Central para que reduzca su déficit. Nosotros no podemos mantener un programa de deuda en materia monetaria que el banco se está endeudando para poder mantener estabilidad cuando eso tiene que recaer sobre la parte fiscal, no la parte monetaria. Entonces ahí está. Fíjense cómo yo veo este informe del Fondo Monetario Internacional, que lo veo muy bien, porque si tú ves, lo vemos completo, dice, oye, me nos están felicitando, y es cierto. Pero mira la letra pequeña. Miremos las letras pequeñas y veamos que lo que nos está diciendo el FMI, tienes que hacer cosas suficientes como para que, primero, tenga una mejor presión fiscal, segundo, tenga superávit primario del presupuesto, tercero, no siga manteniendo esos déficits y además esa tendencia a seguirte endeudando para pagar deuda. Estas son de las cosas que hay que tomar en cuenta para poder nosotros garantizar la sostenibilidad del desarrollo social y económico de la República Dominicana, que hemos hablado otras veces, como le decía. Esa es la mejor forma de garantizarlo. Vamos a un corte. Nos vemos en el próximo segmento. Bien, continuamos en Agenda Económica. El Banco Central, el jueves pasado, anuncia que reduce a 7.75 la tasa de política de referencia. Eso va a provocar una tendencia a la baja de la tasa activa, de las tasas activas y pasivas del sistema bancario. Yo le decía a los amigos que me hacen la pregunta que la tasa pasiva no baja inmediatamente hasta que los contratos de depósito, certificado de depósito que hacen los ahorrantes a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses o a 1 año, no se venzan. Inmediatamente se vencen, esa tasa va a reducir. Lógicamente el banco no te va a dar la misma tasa, te va a bajar un poco. Pero asimismo,
En el caso de la tasa activa sí baja más rápido, para que ustedes vean cómo son las cosas, ¿eh? Los bancos no te bajan la tasa pasiva tan fácil, porque ya tienen un contrato de tiempo. Sin embargo, la tasa activa, cuando no es de consumo, sino empresarial o de inversión, sí pueden hacer negociaciones dando el préstamo vigente, porque esos préstamos regularmente, si no es de consumo, no se hacen con un tiempo específico, porque las empresas también pueden renegociar o coger prestado en otro banco y saldarle a uno más barato, coger más barato en otro banco y saldarle a otro. Por eso los bancos mismos hacen las negociaciones ellos. Eso ayuda mucho a las inversiones. Nosotros decíamos que cuando se fueron los 60.000 millones de pesos, definitivamente eso ayudó mucho a que la inflación no subiera, porque lo que hubo fue una renovación y una reducción del costo de financiamiento de esas empresas que tenían esos préstamos o que tienen. Y eso ayuda, por un lado, a que las empresas tengan menores costos financieros, ponen en ejecución proyectos que tenían congelados, mantienen su empleomanía y cuidado, se aumentan los empleos. Esta reducción de la tasa que da el Banco Central, pues es un mensaje claro de que definitivamente las autoridades saben muy bien que la inflación sigue cediendo, que es necesario, si mantiene la inflación por debajo de 5, porque recuerden que no, la meta de inflación es de 4, más o menos 1. Si se mantiene por debajo de 5, ellos tratan, entonces vamos a activar la economía. La economía hay que activarla. Usted tiene que manejarse. Y si hay suficiente, diríamos que conocimiento o tendencia de que se puede reducir la tasa para que se bajen los intereses, para que active un poco la economía. Déjenme decirle y recuérdense que también el Banco Central juega con lo que se llama la tasa de cambio. Por eso cuando decíamos que la fórmula Taylor busca mucho lo que son los promedios ponderados de la inflación con los promedios ponderados de los crecimientos, etcétera, la tasa Valde-Albizu incluye lo mismo que la fórmula Taylor, pero la fórmula de Valde-Albizu incluye la tasa de cambio. ¿Qué sucede? Que si hay estabilidad en la tasa de cambio y al mismo tiempo en este banco central de nosotros, de la República Dominicana, tiene suficiente reserva monetaria, ¿m?, para garantizar que ese factor especulativo que puede suceder cuando la tasa comienza a subir, que no influya, entonces dice, vamos a bajar la tasa. Esos fueron los resultados de ahora, bajaron 0.25. Ahora estamos en 7.75. La Fed se mantiene en 5.25. Jerome Powell amenaza con subirla en la próxima reunión, que es ahora el próximo miércoles 5 de julio. Tengo entendido que por ahí que está el programa de reunión de ellos. Si ellos la suben, suponga usted que la pongan en 5.25, 5.50, todavía se va a mantener sobre 2% por encima, por debajo de la nuestra. Eso garantiza que no haya fuga de capital en la República Dominicana. Y al mismo tiempo, esta reducción da la señal para que las tasas activas bajen tanto, vienen 59.000 millones de pesos todavía disponibles para que sean demandados para consumo, nuevos préstamos, seguro ya definitivamente tienen ese nuevo préstamo, para activar un poco la economía, para que haya un poco más de consumo, más de garantía. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Y es mi idea, ¿no? Es mi tesis. Recuérdense que yo insisto que es lo que yo creo, lo que yo digo. Yo tengo derecho a decirlo. No necesariamente tengo la razón. Pero ¿qué le falta para mí a las autoridades? Que con el dinero que tienen y los recursos que tienen, todavía entiendo que puede ser que en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses podamos liberar
recursos de lo que se pueden estar recogiendo. ¿Mm? Ya la economía dio señales de que tolera que el Banco Central libere más de 100.000 millones de pesos si son de encaje que están, de hecho, en excedente. Vamos a estar claros, ¿eh? Eso que libera el Banco Central son excedentes del encaje legal. Excedente. Todavía el Banco Central tiene entre 10 y 12% de encaje legal bancario consolidado. Ok, para que estemos claros. Eso no vayan a pensar que hay un riesgo bancario en este país de ninguna manera. Ahora bien, yo creo que en los próximos, ojalá esa es mi idea, que se liberen unos recursos más de ese encaje para subir el valor de la vivienda a 12 millones de pesos y que puedan garantizarse a no más de 10% de interés, a no menos de 10 años, préstamos para adquirir viviendas. Yo le aseguro que eso, primero, no va necesariamente a subir la inflación sobre 5. Vamos a esperar que vaya un chin más si se quiere. Pues sí, vamos a esperar en las próximas semanas, en los próximos días o en los próximos meses. Pero falta eso. Porque, ¿qué pasa con el sector de construcción? El sector de construcción influye en el 17% del Producto Interno Bruto, pero influye en el 45% de la motorización de la economía. Óigase bien, para que no se confunda. Influye en el 45% de la motorización de la economía y participa en el 17% del Producto Interno Bruto. Yo creo que no hay forma de no hacer esa tesis mía. Con toda la humildad que me caracteriza a mí, con toda esa característica. Yo tal vez no soy una autoridad económica, no es que tal vez, no lo soy, pero me atrevo porque 17 años produciendo un programa tal vez me da cierto derecho a expresarme en ese tipo de temas. Pero yo creo que nos falta eso. Ojalá de verdad, mire, le voy a decir algo. Si eso sucede, me voy a sentir sumamente bien porque ustedes van a ver la razón que yo tengo con eso. El sector de construcción necesita ser activado. Con lo que se está haciendo, que está muy bien que se haga, no necesariamente se está activando el sector de construcción como debe activarse, porque se está activando un poco, pero no tanto como debería. ¿Por qué? Porque el sector de construcción de la República Dominicana, decía yo la semana pasada, ya nosotros tenemos que ver que la clase media, media alta, media, compra apartamento, quiere comprar apartamento, pero nunca valen ya menos de 8 millones de pesos. Entonces no podemos no solamente motivar e incentivar a quien compra 4.5, una vivienda de 4.5 millones. Hay que necesariamente activar la economía completa y a la clase media darle la posibilidad de comprar un apartamento sobre 8 millones de pesos, 8, 9, 10, 11 o 12, con una tasa de no más de 10% a un periodo garantizado de 10 años. Y por eso yo hablé de la fórmula 10x10. Yo sé lo que le estoy diciendo, la clase media no está comprando. Y la clase baja, no está comprando todavía tampoco mucho porque no tiene necesariamente la confianza a 4 años que le garanticen tasa. Esa clase del 4.5, la clase que compra apartamento del 4.5, necesita garantía de 20 años, no de 4. Lógicamente que no se puede dar esa garantía. Por eso es que los primeros 21.000 millones de pesos, 21.300 millones de pesos para ser exacto,
que se liberaron del encaje en enero, solamente se han utilizado 5.000. Es por eso. Entonces, sumemos esos 16 que quedan, pongámosles más y veremos los resultados. La clase media, media alta, media y media alta, está ansiosa de ver algún programa que le garantice el 10x10, que es mi fórmula. Ustedes verán que va a ser mejor. Vamos a un corte. Nos vemos en el próximo segmento. Bien, continuamos en agenda económica. Algunas situaciones que se dan, lo digo abiertamente, se dan porque es un asunto de plataforma Zoom, de tecnología. Recuérdense que yo le dije al principio del programa que estamos haciendo el programa desde fuera del país y lo hacemos por la responsabilidad que tenemos desde hace 17 años. Se dieron algunas situaciones que salimos del aire interrumpidamente o intempestivamente. Y se dan las cosas. Bueno, pero entiendo que estábamos hablando del tema de ese resultado, de eso, de lo que está haciendo el Banco Central, reduciendo la tasa, el Fondo Monetario Internacional. Y hablábamos y queríamos hablar también de los subsidios, esos subsidios donde por muchos años el FMI viene dando resultados o informes de que el subsidio eléctrico debe prácticamente desaparecer más tarde que temprano. No ha sido fácil, no es fácil ni será fácil, porque el problema eléctrico nuestro es un problema estructural, con muchos problemas que tenemos nosotros. El problema fiscal nuestro, del déficit fiscal, es estructural. El problema del gasto público es un problema estructural. Y el problema eléctrico es un problema estructural. Y nuestro problema de la política también es estructural. O sea, cuando digo esto, porque no es tan fácil resolver las cosas cuando son problemas estructurales. Cuando son problemas coyunturales, pues tú lo resuelves fácil o menos difícil. Pero los estructurales en materia social no son tan fáciles. Y aquí dejamos que las cosas se conviertan en problemas estructurales. Eso es parte de la irresponsabilidad política de años, ¿eh? Cuando digo de años, de más de 40 años. Entonces, el FMI menciona esos subsidios sociales, subsidios eléctricos, que hay que ver cómo lo vamos a manejar. Nosotros en Agenda Económica hemos hablado mucho de los subsidios sociales, que si bien en su momento son necesarios, no van a ser nunca justificados por el tiempo. Los subsidios sociales y el mismo subsidio eléctrico deben tener un tiempo, deben tener una razón y un límite de monto. Por ejemplo, vamos a entender que la pandemia creó un problema de aumento de pobreza. ¿Qué va a hacer el Estado Dominicano, en este caso los gobiernos que de turno en cada periodo que le toque? ¿Cómo lo vamos a planificar esos subsidios para poder, diríamos que, amortiguar la pobreza que produce un caso como el de la pandemia? Bien, vamos a decir que los planificadores económicos de este país dicen, mire, esto hay que hacerlo por 10 años y hay que hacerlo para esta clase. Y esta clase está identificada. En este estrato social está identificado con tanta cantidad de personas, están tanto en cada provincia, son estas personas, son envejecientes, hay de todo tipo. ¿Cómo vamos a hacer con la parte de la parte juventud? ¿Cómo lo vamos a hacer con la parte de niñez?
Y eso se desglosa en clase, en sexo, en, en edad y en la parte de la geografía, para ver cuál es la zona más deprimida, la más afectada, a dónde podemos llevar más recursos y hasta qué tiempo. Y para que eso no subsista en el tiempo, ¿qué tenemos que hacer en esa región donde la población golpea más? Es solamente así que se hace con responsabilidad un programa de subsidio social. Se ve muy bonito, unos dirán que es utópico, pero es solamente así que un país puede decir que reduce los subsidios, elimina los subsidios, porque cuando un país tiene la capacidad para implementar subsidios y eliminarlo en el tiempo, significa que trabajó para el desarrollo social, para el desarrollo económico. Ahora, cuando lo mantiene en el tiempo y en vez de quitarlo lo aumenta, déjeme decirle que entonces tiene un sentido político, no un sentido social. Y no estoy criticando eso en estos momentos. Todos los gobiernos lo han hecho. Si nos vamos a decir la cosa de este gobierno, perfecto, vamos a decirlo de este momento. Sucede que ahora tenemos bonos por todos lados. Ahora está un bono madre ahí. Yo le voy a decir una anécdota de alguien que no puedo identificar. Hay una persona o una familia que está cogiendo 4 veces bono por todos lados. Cogió el bono madre. Ahorita coge el bono padre, bono escolar, bono vivienda, bono luz, bono gas. Todos los bonos los coge esa familia. Y al mismo tiempo trabaja. Pero trabaja informal. No está registrado como empleado. Y cuando le han querido dar empleo, dice, no, a mí no me conviene. Porque yo gano en la parte informal tanto como ganaría en la parte formal. Y además recibo todos los bonos que yo he podido conectarme porque tengo capacidad, tengo viveza, tengo agilidad, tengo como ese don de poder conseguir, siempre tengo una cuña. Ese es el gran problema de los subsidios sociales que permanecen en el tiempo y que no están bien dirigidos o bien focalizados. De esas cosas que habla del FMI, no es de otra. ¿Y sabe por qué el FMI habla de eso? Miren, porque no hay presupuesto que aguante eso. Y nosotros, en vez de reducir la deuda, la aumentamos, porque el presupuesto se agota. Entonces tampoco hacemos nada con aumentar la presión fiscal en vez de 13.5 a 14.5, 15.5, 16.5, a llegar hasta 20. Cuando lo que vamos a hacer es seguir dando todos los subsidios del mundo por todo el tiempo del mundo. Eso no es posible. Por ejemplo, en el caso del combustible, este gobierno dio un subsidio o una compensación de $85 el barril hasta $115 el barril. Y llegó a dar casi 20.000 millones de pesos en subsidio al combustible. Pero en estos momentos solamente está en 4.800. Eso está bien, está correcto. Es un subsidio que tiene un fin específico. Pero los subsidios sociales y el subsidio eléctrico han sido distorsionados. Y eso es el problema de nosotros ver que los presupuestos se van comiendo y comiendo y comiendo. Y así no vamos a llegar al desarrollo. Así no vamos a llegar. Y esas son las cosas que observa el FMI. No es otra, señores. Miren, el FMI te da el mensaje claro. Tú lo lees como tú quieras. Como tú quieras. Bueno, señores, mientras nosotros estamos bajando la tasa de política monetaria de 8 a 7.75, la FED, la Reserva Federal, amenaza con aumentarla a 5.50, 5.25. ¿Por qué aquí bajan y por qué allá amenazan con subirla? Porque allá la inflación se resiste.
y el desempleo está, aunque poco, está aumentando. El índice industrial está bajando, el consumo está bajando. Sin embargo, la inflación sigue alta. Eso, tanto el presidente Biden como las autoridades entienden que es posible que la economía norteamericana caiga en recesión. No ha caído en recesión. Esperemos que no. Nosotros debemos poner un velón en nuestra casa para que no caiga la economía norteamericana en recesión, por lo mucho que nos afecta. Ojalá que no, pero si aumenta la tasa de política monetaria, baja el consumo automático, baja la inversión. Y si la inflación no cede y tienen que seguir subiendo, entonces sí es peligroso. Y es peligroso por dos motivos. Primero, para ellos, porque están en recesión, el turismo y las remesas se afectan. Y segundo, porque si siguen aumentando ellos y se acercan a nuestra tasa de 7.75 a 5.50, 5.75, ya cuando llega a 2, la diferencia eh, es un poco peligroso para el asunto de lo que es la fuga de capital. Vamos a decir que no. Vamos a entender que no, que eso no va a pasar, que la inflación va a ceder un poco en los Estados Unidos y que la Reserva Federal se aguante un poquito más. Los republicanos están, si se quiere, presionando a Jerome Powell para que aumente, porque ellos saben que aumentando la tasa de política afecta el desempeño económico de las clases sociales, y eso afecta políticamente a los demócratas, porque es un juego también político que tiene que ver con eso. Pero bueno, Europa, señores, sigue aumentando la tasa, ya está declarada prácticamente recesión, no todos los países europeos, pero muchos. Alemania hace rato que se declaró en recesión, ya Inglaterra va a quedar en eso, aunque no pertenece a la Comunidad Europea, pero está en Europa, lógicamente. Ya España no ha caído en recesión porque España, su turismo sigue todavía manteniéndolo eh, eh, más o menos activo. Grecia todavía, Italia tampoco, Francia tampoco, pero, Europa tiene el problema de la guerra. Tiene el problema de la guerra. Entonces, nosotros bajamos, Estados Unidos amenaza con subir, Europa, el Banco Central Europeo subió y dice que va a seguir subiendo. China está bajando, porque China vio que su índice industrial bajó demasiado. China dice que no, que va a mantenerse. Otros países, unos suben y otros bajan, porque cada quien le afecta diferente. Lo más importante es ver cómo se va comportando la economía mundial, ver cómo se va comportando la economía dominicana, para nosotros poder mantener esta economía como va. La economía dominicana va muy bien. Nosotros tenemos la garantía, la tranquilidad de que nuestras autoridades monetarias están vigilantes. Yo creo que algún miembro de lo que compone las autoridades monetarias está siempre despierto 24 horas como si fuese un sereno de turno. Yo sé que don Héctor está muy vigilante, pero lo veo de esta manera. El turno te toca a ti para que te quedes con los ojos abiertos, para que nos mantenga informados. Don Héctor le toca su turno a todo el mundo. El presidente está muy atento, pero hay un tema con República Dominicana y me mantengo en él, que es que en el año 2024 hay elecciones. Y hay muchas cosas que se dejan de hacer con tiempo porque la política está primero. Es entendible y no es entendible. Por ejemplo, el famoso programa fiscal o reforma fiscal. La responsabilidad fiscal. Eso es una ley que el gobierno llevó al Congreso. Es un propio proyecto de gobierno. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles del año 2015
propuso y sometió, de hecho, junto con Finjus, un proyecto de responsabilidad fiscal que se quedó dormido ahí en el Congreso. Este gobierno llevó su propio proyecto. Yo no he leído el del gobierno para saber si cogió algunas cosas del decreto. Me imagino que sí. No sé por qué no cogió el decreto, porque fue muy completo el decreto, pero bueno, ellos tienen el derecho a no usarlo íntegramente. Ahora bien, lo que llama la atención es que esta ley de responsabilidad fiscal dice que su propuesta en términos de gasto es reducir el gasto público. Nuestro gasto público está en 17% más o menos, porque si tenemos un déficit de 3.5 y nuestra presión fiscal anda en 13.5, pues lógicamente que nuestro gasto público está en 17. ¿Cómo lo vamos a reducir? Eso no está claro. Ojalá que puedan explicarlo, qué programa vamos a tener nosotros como para que podamos reducir el gasto público cuando lo que hay que hacer, si no aumentarlo, por lo menos mantenerlo. Yo creo que hay que aumentarlo un poco, pero si no lo va a aumentar, por lo menos no proponga reducirlo, porque es muy difícil. Uno lo que ve así a grandes rasgos es como que vamos a disminuir el Estado o vamos a disminuir instituciones del Estado o vamos a disminuir el Congreso o qué es lo que vamos a disminuir. O vamos a disminuir la inversión pública. No está claro eso. Es imposible para nosotros eh, analizar o entender una propuesta de reducción del gasto público cuando es al contrario. Cuando hay economistas muy de larga eh, eh, consideración que han explicado, por ejemplo, Andy Dawaje, Magin Díaz, Jaime Ariste Escudero, me ha explicado que es imposible reducir el gasto público y que además el gasto público a nivel que está no es el problema nuestro. Nuestro gran problema es más bien la presión fiscal y también la inversión de capital. O sea, pero eso hay que explicarlo bien, porque la población no entiende eso. Tal vez ni siquiera para que la población lo entienda. La población lo que ve son resultados. Pero aquellos que podemos entender un poco, creo que deben explicarlo mejor. Ya esos economistas que mencioné tal vez lo han desmenuzado bien y han entendido lo que estamos diciendo nosotros. Si se quiere, nos estamos haciendo eco de ellos. Pero no es posible reducir el gasto tan fácil. En un país que lo que se necesita es todavía gastar más. Y no gastar, sino invertir más. Donde el Estado necesita más dinero para invertir más. Yo hablé a principio del programa de los 6.500 millones de dólares que necesita el país para hacer todas las presas que se necesitan. Señores, don Osiris de León, en este programa y en otros programas que él participa, ha dicho que este país tiene un déficit de 23 represas y reservorios, que están planteados desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años. Y me quedo corto, ¿eh? Me quedo corto. Balaguer dejó planteado como 13 o 14 represas y reservorios para que se hagan en el tiempo. Y creo que después de él se han agregado más. Eso es una inversión que hay que hacer. Obligado. Eso es obligado, ¿eh? No hay de otra. Todavía que hay que hacer muchísima inversión en materia vial. Aquí hay que seguir invirtiendo en educación. Ay, pero Ezequiel, el 4% es demasiado. No, lo que pasa es que está mal invertido. Lo que pasa es que comenzaron a crear un porcentaje antes de ver cuál es el programa, la estructura real que vamos a hacer.
Eso es un desastre. La educación de este país es un desastre. Pero eso es parte de lo que tiene que ver este y los demás gobiernos. Es una de las cosas que yo insisto en que, ¿qué vamos a hacer nosotros con la sostenibilidad del desarrollo económico y social? Esas son de las cosas que tenemos como que, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, señores, eh, vamos a decir otras cosas. Por ejemplo, el gobierno dice que la pobreza disminuyó. Ahí vamos a caer otra vez a los subsidios sociales. La pobreza en la República Dominicana es cierto que disminuyó de un año para otro, del año 21, 20, casi 99%, al año 22, a 25 y algo. Entonces, nosotros tenemos que entender que sí, que ha disminuido, pero con los subsidios sociales. Así no podemos así. Definitivamente no podemos entender que la pobreza vamos a exhibir una reducción simplemente con los subsidios, que son necesarios, pero como dije, tienen que ser necesarios en tiempo, en monto y a quién y dónde y cómo. Señores, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.